¿Cómo están? Muy buenas. Mi nombre es José María García Álvarez Coque. Estamos en el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI, en la unidad Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y quería traer en esta lección el tema del derecho a la alimentación. ¿Es la alimentación un derecho humano? En primer lugar, nos tenemos que plantear la primera pregunta, que es si el hambre es un tema que se puede resolver o si es una fatalidad. Y es que en el siglo XVIII, el pensador Malthus hablaba del hambre como una fatalidad, y es que el nivel de población se tenía que ajustar a los recursos disponibles y esto venía a través de epidemias, de guerras. Pero claro, ya estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, afortunadamente, hay personas como Sen, como Ziegler, como muchos otros, que defienden que el hambre no es solo un accidente, no es una fatalidad, sino que puede ser erradicada, y puede ser erradicada por la acción humana. Porque las propias Naciones Unidas han reconocido a la alimentación como un derecho. Eso está incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y el propio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, defiende que los derechos económicos, incluido el derecho a la alimentación, son inseparables de otros derechos civiles y políticos. Es una visión integradora de derechos la que tiene Amartya Sen. En las Naciones Unidas se han aprobado en distintos pactos los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en concreto, los derechos económicos, sociales y culturales se aprobaron por la Asamblea General en 1966, se abrió un proceso de discusión, de ratificación, y hasta la fecha ha sido ratificado por 160 estados. El artículo 11 de este pacto internacional recoge el derecho a la alimentación, que se detalla en la observación general número 12 del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo se define este derecho según el pacto? El derecho a la alimentación es el derecho a una alimentación adecuada para todo hombre, mujer y niño, ya sea solo o en común con otros, cuando tiene acceso físico, económico, en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Observamos que el derecho a la alimentación se adapta perfectamente al marco metodológico de la seguridad alimentaria propuesto por la FAO. ¿Cuáles son los aspectos que tienen que vigilarse para el cumplimiento del derecho a la alimentación? Los estados se obligan al firmar este pacto. ¿Y se obligan a qué? Primero, a respetar el acceso a una alimentación adecuada. Es decir, no tienen que entorpecer mediante sus políticas que las personas puedan alimentarse. Segundo, tienen que proteger a las personas. Pensemos en los millones de campesinos que en cierta medida están expoliados de sus recursos, del acceso al agua, del acceso a la tierra. Bueno, el Estado tiene que protegerles frente a violaciones de terceros. Y en tercer lugar, ante situaciones de necesidad, el Estado tiene que facilitar el acceso, suministrar los medios necesarios, incluso pedir ayuda internacional cuando sea necesaria. Es realmente una obligación que tienen los estados que han ratificado este pacto. Pero hay dos visiones contrapuestas. Lamentablemente todavía se discute el derecho a la alimentación. Y es que, si bien, por un lado, el pacto reconoce la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la alimentación, por el otro,
todavía hay quien defiende una línea ideológica, e incluso algún gobierno, y tengo que citar que, por ejemplo, Estados Unidos no ha ratificado el derecho a la alimentación, pues plantean que el derecho a la alimentación es solo un objetivo social deseable, pero no propiamente un derecho. Evidentemente, ratificar el derecho a la alimentación supondría un compromiso fuerte de los estados para crear las condiciones, por ejemplo, de un mercado equilibrado que permitiera a los millones de campesinos que tienen problemas de acceso a los recursos, pues disponer de esos medios necesarios para poder sobrevivir. Porque el mercado a veces no funciona, ¿saben? Y a veces ocurre, y esto no digo que necesariamente tenga que ocurrir, es que los actores en el mercado no tengan como objetivo reducir la pobreza. E incluso sus propias actuaciones pueden contradecir el derecho a la alimentación. Y todos tenemos ejemplos de esta situación. El derecho a la alimentación tiene que ser considerado como un bien público. Y como tal, como bien público, el mercado no necesariamente garantiza el cumplimiento del derecho, sino que requiere intervención del Estado y regulaciones. Para resumir, hay que decir que, en primer lugar, el hambre no es una fatalidad y, amigas y amigos, puede ser erradicada por la acción humana y por las políticas. Y hay un pacto, un acuerdo en las Naciones Unidas por una serie de países que han ratificado este pacto que se han comprometido a respetar, proteger y facilitar el derecho a la alimentación. Les recomiendo que consulten la bibliografía que hemos utilizado para preparar esta lección y también, si quieren más información, las distintas publicaciones y páginas web que les estamos mostrando en esta transparencia. Muchísimas gracias.